buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA, así que en nombre del Servicio de Empleo de la Escuela de Negocios le damos la bienvenida a todos. Somos un montón, así que les voy a pedir que tengan en cuenta lo que Raquel les puso sobre los micrófonos, para que no haya interferencia con Silvia cuando haga su presentación. También les sugiero que apaguen las cámaras porque se consume un montón de banda ancha que la verdad que no es necesaria, pero bueno, es una sugerencia. También les pido por favor que tengan cuidado cuando tocan la pantalla para no silenciar a Silvia. Todas estas recomendaciones las hago en pos de que somos un montón, gracias a Dios, y la verdad que me pone muy contenta que haya tenido tanta convocatoria esta charla. Les doy una especial bienvenida a toda la gente del interior. Esta forzosa migración de todas nuestras capacitaciones presenciales a formato virtual nos dio la oportunidad de llegar a todo el país, así que bienvenidos a toda la gente del interior. Y bueno, está Raquel acompañándonos a mí y a todos ustedes, que es mi asistente en la Escuela de Negocios, así que cualquier consulta en el chat. Y al final de la charla vamos a tener un espacio para consultas y preguntas que vamos a ir leyendo a Silvia. Así que Silvia, una vez más, ya estuvo Silvia con nosotros en el curso de Persona Bajo la Lluvia, que fue también un éxito, y ahora te toca vender. Silvia, te mando un beso, mucha suerte y te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los colegas. Bueno, vamos a empezar a poner primero el Power para que puedan ver de lo que vamos a hablar hoy. Un segundito. Espera, no, primero. Un segundo que empezaríamos por aquí. Muy bien, momento que vamos a agrandar un poco la imagen para presentarlo. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces del test gestáltico visomotor de Loretta Bender. Voy a contar que por el año 1900, o sea, comienzos del siglo XX, surge en Alemania la Gestalt Theory, o teoría de la forma, ¿no? Ustedes habrán estudiado algo de eso. Y tenía como representantes a Wertheimer, a Kafka, a Kohler, o sea que eran pertenecientes a la escuela de Berlín. Esta psicología de la forma, o Gestalt, hablaba de la relación entre el todo y cada una de las partes, y mostró que la percepción no puede interpretarse como la suma de sensaciones, ¿no? O sea que decía, el organismo responde siempre, o sea, todo sujeto responde siempre a una constelación de estímulos, ¿no? Que estos se presentan como un todo, responde a un patrón, responde a una gestalt, no a mirar cada cosita en particular. Entre el año 1932 y 1938 se construye el test, y en el año 1946 Loretta Bender publica el manual que se conoce hoy. Toda esta investigación se realizó en Nueva York, en el Bellevue Hospital. A nuestro país lo trae Jaime Bernstein, no sé si ustedes lo conocen, esto fue en 1974, un educador nato que presentó la obra de Loretta Bender y que fue el primer director de la carrera de psicología del país. Jaime Bernstein. Él se dedicó a la educación y sobre todo a la investigación en niños, que es lo que nosotros vamos a ver, esa investigación también en niños. La presentación de las tarjetas. Bueno, ustedes sabrán que las tarjetas, las válidas, son estas que vende Paidós, ¿no es cierto? Y que son 9 tarjetas. A ver, no me veo si sale o no, ahí está. Son 9 tarjetas. Tenemos la tarjeta A, para las que no las conocen, y tiene detrás, ¿no es cierto?,
la forma en que deben ser presentadas. La 1, ¿no es cierto?, la 2, la 3, la 4, se las muestro por si no lo conocen, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y en esta presentación de tarjetas, el sujeto las va a ubicar como a él le parezca mejor, ¿no es cierto?, dentro de ese espacio que es la hoja en blanco. ¿Qué explora este test? Vamos a ver que explora sobre todo la coordinación visomotora, o sea, cómo cada uno puede representar lo que ve. Si hay retraso madurativo, si hay pérdida de funciones, si hay defectos cerebrales u orgánicos, por ejemplo, lesión cerebral, por ejemplo, algo a nivel de las vías, digamos, neuronales, las patologías mentales, una depresión, la oligofrenia, una psicosis, problemas emocionales y también nivel de maduración en niños. Es decir, que nos va a permitir ver este test los desórdenes de la percepción, desórdenes de la impulsión, desórdenes de conducta, desórdenes confusionales. Para mí es uno de los test que mejor, digamos, explora toda esa parte que las otras técnicas no nos dicen, porque en este caso vamos a ver la parte madurativa sobre todo. ¿Cuál es la consigna? Bueno, Loretta Bender da una consigna, se las leo, dice, aquí hay algunas figuras, ¿no? Le va mostrando estas, le dice, acá hay algunas de las figuras o dibujo para que las copies. Cópielos tal cual usted los ve. Yo lo que digo que sin modificar la consigna, uno puede decirle al entrevistado, dibuje las tarjetas lo mejor que pueda, ¿no? Que sea lo más parecido posible. Esa sería la consigna. ¿Cuál es la administración? Para la administración vamos a darle una hoja en blanco, también la volvemos a dar en forma, ¿no es cierto?, vertical. Si la dan en forma horizontal, tienen en cuenta que se la han dado así, pero en realidad se da la hoja en forma vertical. Y se le da un lápiz y una goma para ver si ese sujeto está ansioso, borra mucho, corrige, ¿no es cierto? Es decir, si corrige para perfeccionar o si corrige, ¿no es cierto? No sé, porque está como muy ansioso. ¿Cuál es el ámbito de la aplicación? Y yo diría que todo, porque lo vamos a ver, ¿no es cierto? Para educacional es fundamental, para lo que es niñez adulta para la clínica, es fundamental para lo laboral, para saber entonces esa edad madurativa, es importante para lo forense, yo voy a dar algunas cositas de forense, y también, ¿no es cierto?, es importante para el área de deportes. O sea que yo diría que no puede faltar este test en ninguno de los ámbitos de aplicación del psicodiagnóstico. Muchos me han, por ejemplo, dicho, pero ya todos lo saben dibujar o ya se ha tomado tanto. Yo lo que digo que por más que se tome, a mí me parece que es una herramienta que todos tenemos que saber aplicarla, ¿no? Pero que es muy bueno. Bueno, en cuanto al proceso de producción motora, decimos, bueno, este es el estímulo, ¿no? El estímulo puede ser, por ejemplo, en este caso la tarjeta, el estímulo puede ser un lápiz, puede ser un lente, y lo que tengo que ver es cómo lo ve, ¿no? Cómo lo ve ese sujeto. La percepción, o sea, ¿qué comprendo de eso que veo? La traducción de lo que percibo, ¿no es cierto?, en acción o expresión motora. Y después la coordinación de esa acción motriz. El Casero, no hace mucho, sacó, ¿no es cierto?, un libro
sobre el test de Bender. Ella hablaba de otras, a ver, ¿cómo decir? Hablaba de otra manifestación en el espacio, ¿no? Ella decía, bueno, de acuerdo a cómo se vaya ubicando cada una de las tarjetas, hablamos de un eje espacial. Como entre tarjeta y tarjeta hay un espacio, hablaba de un eje temporal, porque al haber un espacio hay un tiempo. La vinculación entre las partes hablaría del eje vincular, cómo se vincula una parte con otra o una tarjeta con otra, un modelo con otro. También hay un empleo de una lógica, es decir, ubicación de los dibujos en un lado, en otro, va a haber un eje lógico. También, como hay un despliegue muscular para efectuar los trazos, hablamos de un eje cinético y una distribución que determina un estilo particular que sería ese eje estético. Yo, más que guiarme por Ethel Casero, me voy a guiar por Guy de Gaultin. Pero bueno, en realidad, si ustedes les han pasado la bibliografía, van a ver, lo que a mí me interesa es que sepan de dónde se ha sacado. Y esto lo digo porque me parece que es importante que cuando uno hace un psicodiagnóstico, cuando uno toma una batería de test, sepan de dónde se ha sacado, de qué libros, ¿no? Porque en realidad muchas veces uno puede ir también a Google, sacar, pero no está basado en ningún texto. Y esto les digo que tiene baremo argentino. Bueno, vamos a ver también la calidad de la línea, o sea, la calidad de la línea, ¿qué quiero decir? Si la línea, digamos, es muy delgada, si es gruesa, ¿no? Si es firme. Vamos a ver también la calidad del trazo, el trazo grueso profundo, ¿no es cierto? Si el trazo, por ejemplo, no es profundo, es un trazo muy por encima, si realiza un bosquejo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay sujetos que han hecho la escuela industrial, ¿no es cierto? O sujetos que son arquitectos, y vamos a ver que primero bosquejan la figura y luego la realizan. Todo esto tiene una interpretación, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos una línea como retocada, espaciada, en la segunda una línea con espigas y en la tercera una línea con temblor, en el cual vamos a poder diferenciar y que en cada una o cada uno de ellos representa algo diferente. Es importante observar el movimiento que se realiza con el lápiz al realizar la copia, ¿no? Si se está siguiendo el sentido de las agujas del reloj o no, si los movimientos son hacia afuera o los movimientos son hacia adentro, si hay discrepancia de direcciones o si es de adentro hacia afuera. O sea, esto en cuanto al movimiento del lápiz. El método de trabajo. Es decir, hay personas que son muy detallistas, entonces van a borrar, van a tratar de hacerlo perfecto. Hay otras personas que no. Hay personas que son muy impulsivas y lo hacen en un límite de tiempo muy bajo. En realidad no lleva más de 30 minutos este test. Y otros, por ejemplo, son muy lentos. Muchas veces nos hemos encontrado también que el sujeto puede encerrar el dibujo, ¿no es cierto?, en líneas, o hacen una ejecución demasiado perfecta. En este caso, por ejemplo, es el ejemplo de un paciente que necesitó dibujar, ¿no es cierto?, la figura A, la figura 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y después necesitó ubicar cada figura, encuadrarla. Es decir, esto nos da la pauta de una necesidad de sostén, ¿no es cierto?, de una necesidad de contener esa conducta, hasta después uno puede seguir indagando si no hay una conducta fóbica, ¿no?, en todo esto.
vamos a ver la disposición. La disposición que a su vez encierra la secuencia, la posición del primer dibujo, la posición general de los dibujos, el uso del espacio, el uso del margen. Yo voy a entregar a los alumnos que se inscriban al curso no sé si lo llegan a ver, bueno, ¿cómo les puedo decir? Porque cada una de estos, de secuencia puede ser metódica, ordenada, irregular, ¿no? Y cada una de estas tiene una tabulación, porque lo que me interesa para aquellos que me conocen es que, de ser concreta. Si yo digo, bueno, por ejemplo, el uso de margen, no sé si pueden verlo, ubicado debajo significa la interpretación es tal. Si es tal cosa, la interpretación es tal. Hablábamos entonces de la disposición. ¿Hola? Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Ah, bueno, bueno. Entonces, hablábamos de la disposición, que podemos tener la secuencia o sucesión, la posición del primer dibujo, y todo ello, yo les voy a dar después, a aquellos que hagan el curso, unas fotocopias para que tengan, les comentaba, porque en realidad los que me conocen saben que a mí me gusta tener todo ordenado y que se pueda interpretar, y no estar buscando en libros, bien a ver qué quiere decir cuando hace tal cosa. Después cuando uno ya lo maneja el test, lo puede hacer rápidamente, pero al principio está bueno tener, ¿no es cierto?, una hoja donde nos diga si hace, digamos, las puntas muy extendidas, si la posición del primer dibujo está acá, está abajo. Bueno, todo eso lo van a tener. Bien. Dentro de la secuencia o sucesión tenemos aquellos que son muy metódicos, muy ordenados, aquellos que ubican en forma irregular, aquellos que necesitan para cada figura una hoja, también cuando es confuso o caótico, figuras que van de derecha a izquierda, ¿no es cierto?, que no es lo esperable. Por ejemplo, en este caso vemos una producción que va, ¿no es cierto?, muy metódica, incluso va poniendo 1, 2 y muy pegado a este margen. Esta otra, si bien es metódica, está un poco más, decíamos entonces acá que la secuencia puede ser metódica, ordenada, irregular, una figura en cada hoja, confusa o caótica, figuras que van de derecha a izquierda, o sea que lo esperable es que vayan siempre de izquierda a derecha. Por ejemplo, en este caso, vemos que es una sucesión muy metódica, ¿no? Porque pone el número 1, el número 2, el número 3, y así lo va haciendo hasta el final. En este caso, vamos a ver la figura A muy, ¿no es cierto?, a la izquierda, muy pequeña, y termina con la figura 7, como verán acá, muy grande. Esto también tiene un significado. La figura 8, y si bien no es tan metódica, está bastante precisa. En este caso vamos a tener la figura A en el medio y después todas las otras figuras que se van a ubicar alrededor. Vamos a tener en cuenta la posición del primer dibujo, en el ángulo inferior izquierdo o derecho, en el centro, ligeramente debajo del margen, arrinconado en el ángulo izquierdo o en el ángulo derecho o en el centro. Esto sería medianamente lo esperable también, o sea, la ubicación de ese dibujo A arriba, debajo del margen, y fíjense qué cosa extraña, ¿no? Se encuentra esa figura A ubicada en el lugar izquierdo y muy pegado al fondo, y fue de abajo para arriba. La posición general de los dibujos, por ejemplo, las figuras colgadas en los extremos o en un solo extremo o alrededor de la tarjeta A, o separadas por líneas. Por ejemplo,
ubicaron una parte de los dibujos arriba y otra parte de los dibujos debajo. O, por ejemplo, hace un dibujo, lo encierra con una línea, hace la figura 1, queda bien, la figura 2 la necesita encerrar, la figura 3, la 4, cómo va encerrando entre líneas. Que también en este caso, como mecanismo de defensa, es el aislamiento. El uso del espacio, distanciamiento entre las figuras, poco espacio, mucho espacio, tendencia a superponerse o directamente el choque o cohesión. Acá ven cómo, es decir, le sobró el espacio porque las figuras son muy pequeñas. En este caso se van agrandando y en este caso ya hay choque o cohesión. El uso de los márgenes, como necesidad de apoyo, el uso, este también sería una manera de buscar un margen, un apoyo, la alteración de tamaño, cuando, por ejemplo, en la figura A, en lugar de hacer, ¿no es cierto?, el tamaño del redondel y el rombo, más o menos similares, lo agranda, uno está mucho más grande que el otro, lo extiende, lo acorta. La alteración de la forma, por ejemplo, la dificultad en el cierre de las figuras, como es las orejas de burro, que ya acá nos está hablando entonces de algún tipo de lesión cerebral. También la dificultad de cruzamiento, fíjense cómo necesita remarcar. En este caso lo que decimos es que hay un problema de vínculos, hay un problema con el otro, porque son figuras representadas por dos ejes. El primero paralelogramos y en el segundo dos líneas, ¿no? En este caso hay un cambio de curvatura, o sea, mucho más pronunciadas. Y en este caso, ¿no es cierto?, está mucho más achatada. Nos habla entonces de la emotividad del sujeto. Los cambios en la angulación, por ejemplo, la figura 3, ustedes han visto, es una figura que prácticamente es como, digamos, como una flecha, ¿no? Y en el caso que vemos acá, está mucho más abierta. Eso nos está hablando de un problema con el otro, con las relaciones, con las amistades, y en el otro también, esas puntas que muestran entonces ese cambio de angulación, también, ¿no es cierto?, nos va a decir de esa hiperemotividad. La deformación o distorsión grosera. Ya acá estamos hablando de problemas neurológicos más serios, la rotación de 10 a 15 grados y mucho más en una rotación de 50 a 90 grados, es decir, ¿qué nos está mostrando? Que la percepción no es la correcta. También podemos tener la superposición, la absorción. Ahora les muestro un poquito. El garabateo, la concretización, la perseveración perceptual y motora, el desplazamiento, el repaso o falla. Ya todos estos ingresan dentro de lo que sería problemas a nivel cerebral. El primero, vamos a ver la superposición, una figura encima de la otra. En el segundo hay absorción, o sea, se comen una parte de la segunda figura. En el tercero vamos a tener una que se llama garabateo, o sea, después de realizar la figura, hacen como un garabato. No estoy hablando, en este caso, de Bender Hat. Ustedes habrán escuchado por allí que existe un Bender que se llama Bender Hat, H-U-T-T. En realidad, Hat hace dibujar, ¿no es cierto?, la figura. Hay, digamos, como tres administraciones. Primero hace dibujar la figura,
luego dice que sobre esta figura dibujada elabore algo, y tercero, asociar libremente. Nosotros no vamos a ver Bender Hat, porque ahí habla de 18 asociaciones. Nosotros vamos a ver directamente el test de Loretta Bender. En el caso debajo tenemos una perseveración perceptual, cuando sigue con los puntitos, y debajo una perseveración motora, o sea, hace un dibujo y luego lo repite. Eso es perseveración motora. Y decimos que acá hablamos de lesiones cerebrales. Después, para Nodelis, habla de los trastornos ficticios y la simulación de enfermedad, que vamos a ver un poquito cómo se manifiesta a través del test de Bender. Esto sería para el área de lo forense. Bien. Y por último, vamos a dar Bender, ¿no es cierto?, el test proyectivo para niños, y nos permite ver, por ejemplo, en el caso de los niños, problemas emocionales como ser el orden confuso, la línea ondulada, rayas en lugar de círculos, aumento progresivo del tamaño, gran tamaño, o sea, macrografismo, pequeño tamaño, las líneas finas, el repaso del dibujo, la segunda tentativa, la expansión, la constricción. Esto sería en el caso de los niños, pero Bender también en los niños pudo sacar la edad madurativa, o sea, eso lo hizo Jaime Bernstein con niños en nuestro país. Este es el dibujo de un niño, por ejemplo, ¿no? Si ustedes observan la figura A, que está en el centro, ¿no? Allí tenemos en el centro, y vamos a tener alrededor el resto de las figuras, la 1 que está arriba, la 2 que está abajo, y después gira la hoja. O sea que acá, este niño tiene 9 años, 6 meses. En realidad, las figuras están logradas, tiene esos 9 años, pero lo que vamos a ver, es lo dicho anteriormente, los problemas emocionales, por el orden, cómo ha confundido. Bueno, no sé si me apuré mucho porque pensé que no llegaba, pero les voy a dejar que hagan preguntas, y yo quería terminar con esta Madonna de Michelangelo, que me pareció muy linda, muy acorde a esto que estamos hablando, al tema de la maduración, al tema de los problemas, yo diría, de las historias de cada uno, pero también la quiero terminar, ¿no es cierto?, con aquellos que hagan el curso para comentarles un poquito más de este tema de las funciones, o de este tema de los retrasos, de las conductas, que tiene que ver con todo esto y con el test de Bender. No sé si quieren hacer preguntas con respecto al test, con respecto a esto que hemos empezado a hablar. Sí, Silvia, acá me hacen una pregunta. Si cuando entregás, se entrega una sola hoja o entregás varias. Mirá, yo generalmente entrego más de una hoja, pero desde mi, a ver, ¿cómo decirte? Desde mi experiencia, yo entrego 2 o 3 hojas, ¿no? Y les digo que traten de dibujarla todas las figuras en una hoja. Pero esa es mi experiencia, ojo, eso no lo dice Bender. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos que dibujan uno, te pasan otra hoja, y en realidad no podemos ver el espacio, no podemos ver los vínculos, no podemos ver las relaciones. Entonces, para mí es más cómodo cuando empiezan a dibujar, porque además, fíjense que yo les digo que traten de dibujar lo más parecido posible. Si yo les digo lo más parecido posible, a lo sumo van a poder utilizar 3 hojas como mucho, pero si no, lo más parecido posible puede entrar hasta en una hoja. Entonces, también les permito esa ubicación. Perfecto, Silvia. Otra pregunta es, ¿qué pasa si da vuelta la hoja y sigue del otro lado de la misma hoja?
No pasa nada, porque en realidad yo cuando presento, o sea, lo hacen en esta hoja, ¿no? Luego la dan vuelta. Yo cuando presento el informe no presento esta hoja. Yo lo que voy a hacer es sacarle una copia. Entonces saco una copia a esta hoja, saco una copia a esta hoja. Lo que siempre recomiendo es que en cada uno de los test que utilizamos en la batería pongan a quién pertenece. Por ejemplo, decimos test gestáltico visomotor de Loretta Bender. O sea que ustedes se han basado en Loretta Bender. Yo lo que les voy a entregar está basado en Loretta Bender con correcciones o con otras autoras, pero el básico es Loretta Bender, porque ese tiene validez. Entonces, si a ustedes supongamos que es para forense, se imputa, ¿no es cierto?, hay una impugnación de la pericia, ustedes tienen cómo defenderlo. Ah, perfecto, perfecto, Silvia, gracias. Otras consultas es con respecto a la goma de borrar, si Sí. se entrega o no se entrega, porque hay como algunas versiones que dicen que no habría que entregar. ¿Qué pasa con la goma de borrar? Mira, yo siempre le entrego tanto a niños, no he tomado mucho a niños, pero sí he tomado, y adolescentes y también en adultos, porque te sirve para ver si el sujeto borra mucho, porque eso estaría indicando ansiedad. Si borra para corregir, porque eso me daría pauta de autocrítica, que quiere hacer una mejor producción, que puede. Entonces, para mí la goma es fundamental en todos los test gráficos. A mí me parece que es muy importante. Perfecto, Silvia. Estoy tratando de juntar las preguntas que tienen que ver con la Sí, administración primero, para no hacer así todo un orden confuso de las preguntas. sí, Em, sí. Preguntan, ¿qué pasa si pone la tarjeta debajo de la hoja como para calcarla? Bueno, en realidad no está permitido, no pueden poner, ¿no es cierto?, o sea, la tarjeta y la hoja como para copiarla. Uno le dice que trate de copiarla lo mejor posible, lo más parecida posible, pero no calcarla. O sea que si lo intenta hacer, se le dice que no, eso no se puede. Que no, tratar de dibujarla, claro. Te pueden llegar a decir, no, pero no me va a salir torcida, me va a salir... no importa, uno siempre tiene que decirle muy bien. No, lo que hagas va a estar muy bien porque es una producción tuya. Perfecto, perfecto. Sí. Philip nos pregunta, ¿de qué edad a qué edad se puede aplicar este test? Mirá, yo les voy a dar después para niños lo que hizo Jaime Bernstein, no sé si allí lo pueden ver. Jaime Bernstein esto lo sacó para la edad de maduración. Entonces dice que para un niño, perdón, lo estoy poniendo al revés, acá tenemos un niño de 5 años a un niño de 11 años. O sea que esta escala de maduración es de 5 a 11 años. ¿Qué es lo que nos va a decir Jaime Bernstein? Que él pudo llegar a ver que un chico de 5 años puede realizar un círculo y puede realizar otro círculo. No llega a lograr este rombo, pero sí un círculo. Y eso se tabula. Por eso decimos que sacamos la maduración. Supónganse un chico de 11 años que dibuje el círculo y que no logre este rombo y haga otro cuadrado, esa edad es de 5 años. Después hacemos un promedio que les voy a enseñar y esto es para niños. También se puede tomar en adolescentes porque nos va a permitir ver si hay retrasos madurativos o si hay algo a nivel neurológico, por ejemplo, epilepsia. Y también lo podemos tomar en adultos. En todos van a ver que tiene una riqueza increíble. Y por más que digan que se ha tomado mucho, que la gente lo practique, porque yo he visto, sobre todo para los que van a sacar la licencia de conducir, me ha dado gracia porque lo tratan de hacer en sus casas, pero luego siempre aparece algo por el cual se dan a conocer.
Perfecto, Sí. Silvia. ¿Sabes qué? Si querés, te sugiero que saques la presentación así te podemos ver a vos. ¿Querés? ¿Cómo no? Bueno, a ver si, este, sí, un segundo. Dejar de presentar. Dejar de presentar. No lo encuentro, momento. Bueno, bueno, no importa, por las dudas, deja, no importa. Yo para que te Sí, vean no, los chicos. estoy en de compartir, no, tampoco. Espera que se me fue acá Ahí mi... está, ahí está, ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí está, perfecto, Silvia. Bueno, sí, Daniela nos pregunta si el psicólogo o psicóloga debe estar siempre durante la administración de todo el test, porque a veces pasa que por ahí se levantan y se van. Sí, es importante que esté mirando toda sí. la producción. Sí, es importante que esté durante toda la producción. Por eso yo tengo un ítem que es observar el movimiento del lápiz, hacia dónde va, que estaría relacionado también con la secuencia. Uno tiene que ver cómo es la secuencia, si va de arriba hacia abajo, de izquierda, ¿no es cierto?, a derecha, si empezó a dibujar abajo y luego se va para arriba. O sea que es muy importante eso. Ver Perfecto, cómo Silvia. se dibuja, sí. Les comentaba, para aquellos que han sacado el registro de conducir, habrán visto que nos dan 2 o 3 tarjetas. Digo porque a mí me pasó, ¿eh? Yo también fui a renovar el registro y de repente me dieron 3 tarjetas. Esto está mal, ¿eh? Se dan las 9 tarjetas. No se puede reducir el test. Pero la gente que está haciendo esto, lo que ha dicho, es debido a la gran cantidad, digamos, de personas que se presentan, han reducido a eso, pero en realidad no se hace así. Ah, ok, buen dato, Silvia. Sí, Otra consulta, de la misma forma que no se puede calcar, no se puede poner debajo, ¿qué pasa si sí. cuando vos le das la tarjeta a alguien, esa persona la rota, por ejemplo? ¿Le decimos así no o dejamos que quede rotada? Rota la Eh, tarjeta. claro, yo le tengo que mostrar la tarjeta y se la voy a poner, ¿no es cierto? Supónganse, esta es la hoja, le muestro la tarjeta y la ubico acá. O la ubico acá, o la ubico acá, o la ubico aquí arriba, ¿no? Entonces, yo le digo que trate de copiarla lo más parecido posible. ¿Mm? Vos me decís si la va a rotar. Yo puedo hacer un primer intento de volver, suponete que la ubico así, un primer intento y hago esto. De alguna manera tiene que darse cuenta que no puede rotarla, pero yo no le voy a decir que no la rote. Perfecto. Y tampoco se le dice, ¿no es cierto?, al principio cuántas tarjetas son. No se le dice, No, vas a tampoco. tener tantas tarjetas. Claro, porque lo que yo tengo que ver es, primero, si él acata lo que yo le estoy diciendo que copie, ¿no? Y no que dice, así me queda mejor, me va a salir mejor. Entonces, de alguna manera, está cambiando, digamos, lo que uno le está proponiendo. Y si es para lo laboral, es muy importante, porque en lo laboral el otro no te puede poner las normas las tengo que poner yo. Perfecto, perfecto. Sí, sí, tiene que ver con relación con la autoridad. Claro, claro, claro. Perfecto. ¿Qué pasa? Preguntan también, les digo a todos los participantes que hay muchas preguntas que por supuesto no vamos a poder contestar todas, estoy tratando de hacer como un resumen. Yo no Preguntan tengo si problema de quedarme. Sí, dale. Ah, eh, me toca hacer la mala a mí, ¿viste? La mala de la película soy yo. está Eh, bien. si el test se aplica de modo grupal, ¿es mucha la información que se pierde para la interpretación cuando es un solo psicólogo tomándolo a varias personas? Mira, en lo laboral sé que lo hacen, pero se pierde en la secuencia y se pierde en el movimiento. Porque yo no sé si ubicó en este lado, si lo ubicó después, no sé si se entiende, ¿no? Me parece que es mejor tomarlo y observar, porque volvemos otra vez a lo mismo. La Gestalt, yo no la puedo tener si hay un grupo de personas. Yo tengo que ver cómo se presenta, de qué manera, cómo se sienta, de qué manera
no es lo mismo, yo siempre digo, un joven que se siente así, ¿no? Que se agarre la cabeza y trate de copiar, a un joven que sostenga la hoja, ¿no? En el banco, a un joven que se tire sobre un banco. O sea, a mí me parece que la postura es muy importante. Entonces también tengo que estar observando la postura, la posición de las piernas, cómo vino, eh, yo digo una cosa tonta, ¿no? Cómo está peinado. Porque el peinado, el cabello, nos da también la pauta de un montón de cosas. Sí, por supuesto, todo su Todo, aspecto físico. todo su aspecto. Y no estoy hablando del aseo, ¿no? Estoy hablando de que uno adopta una forma porque se siente cómodo con esa forma. Si yo les decía, si yo vengo con una colita muy, muy extendida, si yo vengo con todos los pelos así sueltos, ¿de qué manera? Porque ahí yo empiezo a conocer al otro, desde ese afuera. Perfecto, perfecto, Silvia. Acá hay muchos que están preguntando sobre la simulación y demás. Yo lo que les quiero compartir es que esta es una charla introductoria al curso que es la semana Claro. que viene. Nos pareció que estaba bueno poder tener esta charla primero para que todos pudieran tener acceso, pero no podemos dar el curso en esta charla. Si querés dar algunos tips muy cortitos sobre simulación en el ámbito forense. Mirá, en el ámbito forense hay una sola autora que de alguna manera refiere, si ustedes quieren buscarla, es Nodelis, ¿no? Ella saca, no sé si las tengo por acá, bueno, que ella dice, ¿no? Que cuando una persona simula, lo podemos comparar porque va a ser en el mismo grupo de las 9 tarjetas, va a ser algo que te des cuenta que está haciendo, o sea, le va a poner, por ejemplo, un punto menos, o va a ser algo menos acá. Hay como pequeñas cositas que te va a demostrar que está tratando de presentar algo que no es. O que lo hace y después lo borra, como para decir, no me di cuenta. O sea, que hay cosas de simulación. Y yo, o sea, yo esto lo muestro porque ella lo dice, ¿no? Pero yo digo siempre, si yo comparo este test, ¿no es cierto?, de Bender, y luego comparo un gráfico, ya sea HTP, familia cinética, 2 personas, persona bajo la lluvia, van a ver que si en este fue muy preciso y en este no lo fue, está simulando. ¿Me sigue? Claro, no hay recurrencias ni No hay, convergencias. exactamente, porque acá es esperable que cuente los puntos. Y si acá cuenta los puntos y acá no es preciso, alguien le dijo, y si es a la inversa, o sea, hay muchas cosas para buscar las convergencias, exactamente, sí. Bárbaro. Silvia, bueno, las últimas 2 preguntas Sí. que tienen que ver con las producciones. ¿Qué pasa o cuál sería la interpretación de alguien que borra demasiado y cuál sería la interpretación de alguien que tiene el trazo demasiado débil, que apenas se puede ver? Mirá, si alguien borra demasiado, yo lo que diría que ahí nos está hablando estoy tratando de buscar el del chiquito que mostré último, no sé si lo tengo por acá, bueno, viste que uno lo saca, bueno, si la persona borra mucho, en realidad muestra un desorden afectivo, emocional, un desorden emocional. ¿De qué índole? No te puedo decir, pero hay un desorden emocional muy grande. Ese dibujo que yo tomé a ese chico, lo que uno ve, porque conozco, hay un desorden muy grande en su hogar. Y el chico no puede realizar la figura que tiene que ver con amistades, perdón, es así. La borra, la vuelve a hacer, le hace acá unas líneas como una necesidad de orden, la vuelve a borrar. Entonces, lo que a mí me está diciendo es que hay un desorden emocional en esa casa, porque es un niño. Si fuese un adulto, hay un desorden emocional
en otros aspectos. En este caso, ¿no es cierto?, es una figura. Pero, por ejemplo, sí, hay algo en esta, o hay en esta también habla de lo emocional, y en esta son dos. Entonces, acá, ¿qué voy a ver? ¿O qué me voy a dar cuenta? Que emocionalmente se vincula mal. O sea, por eso esta también es una tarjeta de par. Entonces, si uno es más chiquito que el otro, fíjense, este es la madre, este es el padre. Entonces, vamos a ver cuánto lo quiere al padre y a la madre. Estoy buscando el uno. Esta es también el padre y la madre. Estamos hablando adolescente, adulto, para los niños también, pero el niño quizá no sabe dibujar. Pero si yo adulta, ¿no es cierto?, hago esta bien y este pequeño, es muy probable que tenga algún problema con mi padre. O sea, por eso les digo la riqueza que tiene este test, más allá de lo proyectivo, se pueden analizar desde muchos lugares. Sí. Y la otra era si el trazo es muy débil. Mira, si el trazo es muy débil y el trazo sigue siendo muy débil en otras técnicas gráficas, y yo te diría que podría haber o una gran inhibición, o puede haber algún rasgo depresivo. Después podemos ver si realmente sumamos con las producciones o con las otras técnicas al rasgo depresivo o al rasgo, digamos, de debilidad, ¿no?, de inhibición, de timidez. Claro, porque hay que tener en cuenta que nunca se toma una sola técnica, siempre se toma una batería para poder justamente ver esto de las convergencias, recurrencias y demás. Sí, las recurrencias se ven allí, sí. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho compartir toda tu experiencia, que es gigantesca, con nosotros. Bueno. Y bueno, ahí en el chat ya pusimos nuestro mail, cualquiera que se quiera anotar en el curso que comienza la semana que viene, los esperamos. Muy y bien. Bueno, sigan pendientes que probablemente haya más cursos y más técnicas para los próximos meses. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, nos Gracias, vemos. Silvia. Chao, un gusto, hasta luego.